Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy pero muy buen día, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos ya abriendo este primer capítulo, vamos a decirlo de alguna forma institucional. Esto es Ñande Yarañe TV, el canal que alcanza a ser el primer canal católico del país, buscando llevar como el mismo nombre la palabra del Señor. Y para ello, obviamente, tenemos el eje central de todo esto, el que ha soñado, al que desde un principio ha trazado, ha puesto en su espíritu, en su corazón, este gran deseo, que hoy aquí se materializa, hoy se cristaliza, hoy empieza a dar sus primeros pasos. Y obviamente queremos sentirnos muy agradecidos porque de algún modo hemos dado ese granito de arena para que todo esto sea verdaderamente una realidad. Agradeciéndole a ustedes que nos acompañan, donde quiera que se encuentren y donde estén. Por supuesto también que el Señor ahí nos acompañe. Y para ello ya estamos aquí de vuelta con el Padre Víctor Luis Cabañas, el Padre que siempre en sus homilías nos hacía recordar de que el canal de televisión, los medios de comunicación, era una forma muy importante de enseñar, de dar, de hacernos conocer mejor la palabra de Dios. Entonces, aquí está con nosotros, Padre. Muy buen día de vuelta. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien, muy bien. Excelente, Padre. Fíjese que siempre lo hemos escuchado. Sí, siempre usted ha tenido en su mente, en su espíritu, esto que es la evangelización, ¿verdad? Así ya mismo. En forma masiva, en forma mayoritaria. ¿Cómo hoy, al empezar, yo sé que ya ha hecho por muchos medios, pero Sí. hoy estando ya dentro de este canal que empieza a dar sus iniciales pasos, ¿verdad? ¿Cómo Sí. uno se siente? Bueno, muy emocionado. Sí, Sí, ¿verdad que sí? Así Realmente, es. realmente, porque Sí. es un sueño, como vos estabas diciendo recién en la introducción, un sueño anhelado. Yo estaba explicando un poco al comienzo, Sí. ¿verdad? Cuando saludé un poco a las personas, al iniciar hoy nuestra transmisión con la oración, la bendición del Señor. Sí. Justamente el hecho de que es un sueño de llegar a todas las personas. Y uno por ahí puede encerrarse en sus clases, puede encerrarse en sus grupos, que es muy lindo, ¿verdad? Los grupos de estudios. Pero es un grupo muy pequeño. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, uno llega y entra a personas que están acostadas, están sentadas, están comiendo, están de todo. Sí, sí, Entonces, sí. no es que tiene que ser de una forma muy formal, Sí. donde uno tiene que ir a una clase, sentarse con su cuadernito y estar atendiendo a un profesor, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que más me preocupaba, ¿verdad? Porque de repente me daba cuenta que era un grupo pequeño y sin embargo con una población tan grande y que necesita verdaderamente formación. Sí. Porque ese es el otro aspecto, ¿verdad? Sí. O sea, para llegar a esa decisión, primero uno tiene que mirar la realidad. Sí. Y la realidad que yo veía es que recorriendo las capillas, hablando con la gente, la familia, me daba cuenta, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios, que tu pueblo está sediento, ¿verdad?, de esa sabiduría y de ese amor de Dios, de ese conocimiento.
le falta el conocimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, sí. justamente esa siempre fue mi inquietud. Sí. Y si Dios me ha dado esa posibilidad de formarme y de estudiar y dedicarme, siempre entonces yo lo hice en vista a la gente, Así en es. vista al pueblo, mirando un poco esa realidad. Sí, sí. No cabe la menor duda de que así se ha trazado, así se ha manifestado realmente, padre. Bueno, la biografía del padre Víctor Luis Cabañas. Siempre hemos escuchado, hemos visto doctor en Biblia. Pero nosotros queremos hoy, y perdóneme la insolencia, padre, pero una vez más, para los que hoy seguramente por vez primera nos están acompañando a través de los medios, a través de la pantalla, un poquitito cómo el padre Luis Cabañas se nutrió desde el principio, cómo esto empieza, luego se da una pequeña ramificación, ¿verdad? Empieza esa ramificación en la preparación más profunda, porque lo que nosotros vemos es siempre una educación, una enseñanza, que es lo que verdaderamente nos quita de ese atolladero, porque Claro. todos venimos y nos trancamos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y no sabemos dónde poner el siguiente paso o el Claro, siguiente pie. claro, claro. Entonces, con esa enseñanza que usted nos da, que siempre nos guía en las homilías que usted las realiza, entonces, bueno, pero padre, ¿cómo todo esto empieza? ¿Cuál es el comienzo de todo esto? Bueno, podemos decir que el primer paso sería todavía cuando yo estaba como estudiante. Yo trabajé 2 años con los agrícolas. Ajá, ajá. Y en ese momento, ¿verdad?, en que nos daban la posibilidad de ir a estudiar lo que se llama el aspecto de la teología. Son 4 años, ¿verdad? 4 años. Entonces, ciertamente que hablando con eran 200 jóvenes, ahí en Carlos Fan, el Coronel Oviedo, 365 días los muchachos en aquel tiempo estaban, ¿verdad? Sí. O sea, como agrícolas. Entonces, ahí yo me daba cuenta, o sea, cómo transmitirle, ¿verdad? Jóvenes sencillos, jóvenes campesinos, jóvenes que venían, ¿verdad? Entonces, muy abiertos. Lo que decía anteriormente, me daba cuenta que los jóvenes necesitaban la formación. O sea, como yo digo, ¿verdad? Sí, O sea, sí. necesitamos, ¿verdad? Sí. O lo del atolladero que vos estás diciendo. Sí. Llegamos hasta cierto punto Sí. y nos quedamos y ¿qué más allá, verdad? ¿Qué ¿Qué hay? más allá? ¿Qué Sí. hay más allá? Bueno, y ante esa situación yo decía también, bueno, hay ciertas cosas que yo mismo no puedo responderme y cómo les voy a enseñar o cómo les voy a dar a estos jóvenes. O pensando también en otras personas después, posteriormente, ¿verdad? Bueno, entonces ya en ese tiempo, yo cuando eso tenía, ¿cuántos? 24 años, ¿verdad? Ajá, 24. Y tenía que ir hacia Argentina, Buenos Aires para estudiar. Entonces yo me fui con el firme propósito de fortalecer el aspecto teológico y sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque muchas veces hemos hablado de Jesús, todo eso, escuchamos mucho el Evangelio, las prédicas sobre Jesús, todo eso, que está muy bien y que es muy importante. Bien. Pero yo me hacía esa pregunta, ¿verdad? Anteriormente, ¿pero qué antes? O sea, ¿cómo llegamos a Jesús? O sea, ¿cómo la comunidad judía llega en un momento a descubrir, ¿verdad?, de la persona de Jesús, que aquí se estaban cumpliendo las promesas, ¿verdad? Claro. Bueno, esa era un poco la pregunta teológica y la pregunta que después me va a llevar a estudiar y a fortalecer en mis lecturas y en mi formación el aspecto bíblico. O sea, yo dije, quiero verdaderamente conocer la Biblia. Ah. Bueno, ese fue el primero. Ese podemos decir Claro, que es claro. un poco la intuición, pero ni yo todavía no tenía trazado ningún camino Ajá, en ese ajá. momento. Solamente aprovechar de algo que sí o sí tendría que haberlo hecho, porque todos hacemos eso. Sí, sí, todos sí. los seminaristas Sí, hacemos claro. ese paso, ¿verdad? Y ahí empezó entonces a querer ya entrar más profundamente en esa. Pero uno mira la Biblia y es una cosa así de Así grande y mismo. se asusta. Pues 73 libros. Pero ¿será que esto va a aguantar mi cabecita? Decimos, ¿verdad? Pero Claro. está el corazón. Sí. Esa es la parte importante. En el corazón se empieza a acercar ese deseo, ¿verdad? Esas ganas. Y eso que usted acaba de decir, padre, de que queremos que la juventud, las personas incluso mayores, ¿verdad?, a dejar un poquito el desconocimiento. Claro. ¿Verdad? Porque antes uno dice,
se manifiesta y dice, es usted ignorante, y ya, esa palabra parece como que le golpea. Te golpea, claro. Sí. Me está tratando Sí, mal. Ignorante. No, pero el problema está en que si esa palabra escuchamos, simplemente es un sentido de desconocimiento nada más. Claro. No es una ofensa, sino que uno desconoce. Yo particularmente debo ser honesto y hay cosas que no conozco. Claro. Entonces así soy mismo un ignorante en eso, ¿verdad? Así mismo es. Entonces lo que tratamos nosotros es hoy, a través de la herramienta de la comunicación, como usted ya lo dijo, padre, estar dentro de unos pasos que vayan más hacia el fondo para que esa luz se pueda encender mejor. Así mismo. Padre. Y cómo después, cómo después fue iniciándose, estuvo por Israel. Bueno, entonces, de ahí sí otro paso, porque ese era el momento de la formación teológica, Ajá. lo normal que hacemos todos los seminaristas. Ajá. Nos ordenamos sacerdotes, bueno. Y cuando vine aquí tuve la dicha, el provincial nuestro, inspector le llamamos nosotros, los salesianos, estaba al frente el padre Cristóbal López en ese tiempo, ¿verdad? Un español que ahora es cardenal, Ajá. el cardenal Cristóbal López, que hace poco vino también a visitar nuestro país. Sí. Él estaba como superior en ese tiempo aquí en Paraguay de los salesianos. Bueno, y hablando un poco con él, ¿verdad? Él me decía, bueno, en Paraguay no hace falta tanto estudio, me decía. A mí medio me chocó un poco, ¿verdad? O sea, a mí, sinceramente, eso medio me ofendió, ¿verdad? Sí. Pero, en fin, entonces, no es que fue fácil conseguir, tuve que recurrir a otras instancias, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Y justamente había un proyecto de formar biblistas y de formar salesianos en ese momento para un servicio internacional. Y entonces es allí donde me cupo, ¿verdad?, la oportunidad de ser elegido también, y ellos se encargaron de toda mi formación. Y entonces yo estuve por eso en Roma, estuve en total 7 años, ¿verdad?, para la formación bíblica. Y después de ahí ya me enviaron a Israel, ¿verdad? En Israel fue más bien ya para enseñar, pero como uno siempre dice, cuando uno va para enseñar, uno también aprende. Claro, sí. Y más todavía estando en Israel, 10 años en Israel, ¿verdad? 10 años. Entonces, para mí fue una riqueza y la mayor riqueza que yo puedo decir, ¿verdad? Porque eso es lo que me enriqueció, porque uno leía aquí y se iba in situ y decía, aquí sucedió esto, ¿verdad? O sea, por decirlo así, o sea, ciertos elementos arqueológicos, históricos, teológicos, porque la Biblia es un mundo muy rico. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy abiertos. Y ese es el problema que yo veo, y justamente por eso cuando estabas vos diciendo eso de la ignorancia, no quiere decir que es en forma despectiva, sino que hay ciertos elementos que no sabemos. Yo, por ejemplo, no sé, de tu profesión muchas cosas, soy ignorante de tu profesión porque tu profesión es tal cosa, tal cosa. No soy un ingeniero, por ejemplo, y soy ignorante en cómo se hace un puente, no sé, o cuánto de cemento necesita. Bueno, por decir, o sea, esas son las ignorancias que sí o sí por las que pasamos, pero no porque no tenemos capacidad, sino que porque no tenemos la información, ¿verdad? Bueno, y con respecto a la Biblia y la palabra de Dios, verdaderamente nos falta mucha formación, o sea, saber, conocer. Y lastimosamente el otro peligro también es que hay muchas falsas exégesis o interpretaciones, ¿verdad?, que se expanden por todas partes. Entonces, como somos ignorantes en ese aspecto, entonces el otro te dice, pero como lavándote el cerebro y convenciéndote, y es una de las cosas que a mí verdaderamente me preocupa. Sí, realmente no, y sí, no cabe la menor duda de que siempre es una situación compleja, muy compleja, y hay que a veces también saber cómo entrar, tocar eso con mucho cuidado. Así mismo. Para no ocasionar más colisiones. Así mismo. Así mismo. Qué bien, padre. Entonces, ahí está, esa es la formación, esa es la riqueza que nos cuenta espiritualmente el padre en su preparación. Realmente es algo que nos llena de satisfacción y de alegría. Seguramente ustedes ya están conociéndolo mejor al padre, pensá que ya lo conocen, ¿verdad? Siempre en las misas, en las homilías, si se puede un poquitito Arnaldo. Hay alguna voz ahí que está entrando, parece que hay mucha gente que está llamando ya, ¿verdad? Se está conectando con nosotros, ¿verdad? están ya queriendo entrar. Muchísimas gracias a todos una vez más, ¿cierto? Por estar con nosotros, por darnos esta preferencia, gracias por estar ahí.
de verdad, de corazón, porque esto es muy importante en nuestras vidas. Una pequeña salvedad o referencia, no sé cómo llamarlo, no me viene el término en este momento, porque el colesterol siempre no juega un papel, ¿verdad, padre? Antes, cuando hablábamos de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a hablar de Dios? ¿Por qué va a hablar de Dios? ¿Verdad? Siempre era eso. No, que vos sos un pastor, no que vos esto, no que lo otro, ¿verdad? Hoy las cosas no son así. Así mismo es. Hoy las cosas vos hablás con cualquiera, si Dios quiere, si Dios permite, si Dios nos da la oportunidad. Y el tiempo de Dios no es igual al nuestro. El de Él es el perfecto. Nosotros hacemos los planes, todas esas cosas, pero Él es el que decide. Y esto es aproximándose a lo que todos estamos hoy aquí manifestando, ¿verdad? Este momento, porque ¿cuántos años, cuánta agua pasó bajo el puente, ¿verdad, Padre? Para que de verdad hoy tengamos iniciando este medio con el eje principal, con la cabeza principal, que es usted aquí en este hermoso y primer canal católico que se está dando, y que espero que ustedes, señoras, señores, que nos estén acompañando, sepan aprovechar, sepamos aprovechar todo, absolutamente todo, porque de verdad es una bendición, es una verdadera bendición que hoy tengamos todas estas oportunidades, ¿verdad? De tenerlo al Padre, está con salud y lo vamos a cuidar, seguramente lo vamos a poner así, ¿verdad? Porque entendemos de que esa es una gracia realmente única y hay que interpretar de ese modo. No es así nomás que, bueno, viene acá, no. Acá hay algo más que eso, hay mucho más que eso, ¿verdad? Por eso, empezando con el nombre del canal, Ñande Yara Ñe'e. Esa palabra que en nuestro dulce idioma guaraní tiene un significado mucho más hacia adentro. Desde afuera decimos, es la palabra del Señor, ¿verdad? Claro. Pero si uno se pone a mirar un poquito más así con ese microscopio espiritual, ¿verdad? Mira, ya en el fondo había sido y tenemos que salir más hacia arriba, donde hay la luz, ¿verdad, Padre? Así mismo es. Bueno, y por eso justamente cuando elegimos este nombre, ahora ya que estás diciendo esto de Ñande Yara Ñe'e, fue justamente la necesidad, porque podemos entender en la traducción que se hace de la Biblia, que utiliza el verbo o la palabra que se hace carne, justamente es mucho más que el simple sonido de una palabra, así ¿verdad? Es, sí. Sino que es la misma persona, ¿verdad? Entonces el Ñande Yara Ñe'e significa la misma presencia de Dios en nuestro caminar, en nuestra vida, ¿verdad? Es por eso que a mí me parece. Esto también tiene un inicio muy interesante, porque comenzamos primero con un programa de radio, en Radio María, justamente. Me habían pedido, yo estaba llegando recién y me habían pedido, padre, usted que se ha especializado en Biblia, si nos puede dar algo, etc. Entonces fuimos y más o menos un mes sin nombre todavía. O sea, era el padre Cabañas que daba un curso bíblico, 2 horas allí, estábamos. Y entonces después comenzamos a buscar el nombre. Hicimos un concurso, ¿verdad? Pues yo traje también varias cosas de Israel, y entonces yo le decía que tenía rosario y muchas otras cosas de Israel. Entonces hicimos un concurso y entre varios nombres, ¿cómo se llamaría nuestro programa? Y entre ellos apareció Ñande Yara Ñe'e, ¿verdad? Entre los varios nombres. Y después hicimos votar, ¿verdad? Que llamen por teléfono y por quién votaban. Y ganó justamente Ñande Yara Ñe'e, ¿verdad? O sea que no es una creación que yo no lo hice así solo, que esto, que aquello lo pensé, sino que una comunidad que piensa y que dice, no, lo que queremos escuchar es justamente la palabra de Dios, que se encarna, que vive y que entra en nuestra historia, ¿verdad? Sí, totalmente. No, y sí, eso es lo que justamente también entendemos hoy del por qué ese título, del por qué esa señalización, ¿verdad? De Ñande Yara Ñe'e. Y qué lindo también en nuestro idioma, ¿verdad? En nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? Porque antes se solía poner en términos más técnicos, vamos a decir, ¿verdad? Pero Ñande Yara Ñe'e ya es un sello, ¿verdad? Prácticamente único en ese aspecto. Y bueno, y están las puertas abiertas seguramente para tantas cosas, para tantos hermanos, hermanas, y también para tantos sacerdotes que seguramente van a tener en el trajín del tiempo sus presentaciones, sus intenciones también de acompañar esto. Esto va a funcionar 24 horas, padre, ¿no? Bueno,
Estamos con ese proyecto, por eso le ponemos Ñandeyarañe 24 horas. 24 ¿verdad? O sea, la intención es que tengamos 24 horas nuestra grilla que pueda acompañar, porque las televisiones que son comerciales, ciertamente que lo que mira es el público que pueda mirar y que pueda vender publicidad. Y en esa hora de la madrugada casi muy poca gente son los que miran o que después pueden comprar. Así es. Entonces por eso es que casi no transmiten a la madrugada. Sin embargo, lo nuestro no es comercial, lo nuestro es acompañar. Y yo les puedo decir que justamente en horas de la madrugada y de la noche es donde más la gente, sobre todo los enfermos, los que están en los hospitales, muchas veces las personas, yo decía, pero ¿cómo a las 12 y a la 1? Nadie me va a ver, decía. Y al final, según el rating, ahora justamente Ñandeyarañe, el señor Viersi, justamente Antonio, decía que está en primer lugar, el rating, ¿verdad? Ñandeyarañe es Antiguo Testamento. Y después yo pensaba, ¿y por qué será? Y claro, porque hay muchas personas, ¿verdad?, enfermas en los hospitales. Algunas veces yo voy a visitar enfermos a la madrugada o lo que sea y veo ahí que están encendidos los televisores y por ahí aparecen de ¿verdad? Sí, entonces sí, va sí. uno y dice, entonces por eso que es importante también acompañar. Entonces tienen que ser programas especiales, la Eucaristía, el Rosario, el Santísimo Sacramento, la coronilla, en fin. O sea, muchos elementos que puedan acompañar, ¿verdad?, a nuestra gente en esos momentos también de dolor. Así es. Pero nosotros estamos pensando que la grilla tiene que ser bien diversificada. No solamente en un sentido muy religioso, pero esencialmente todo desde un valor religioso. Pero tenemos que por eso entender bien también lo que es religioso. Religioso no es simplemente práctica de ritos, o poner ritos nada más como una programación, sino que la religión es justamente religarse a la propia existencia. Y entonces ahí puede haber una hermosa charla de psicología, de especialista en psicología. Puede haber una hermosa entrevista con un sociólogo, qué está pasando, con un politólogo, uno de la política que venga y nos enseñe y nos ayude verdaderamente a tomar decisiones, y a formarnos y a educar. Un economista que nos ayude a la gente, a los jóvenes, no sé, justamente a hacer una buena economía en la familia, o cómo manejar la economía de una empresa, ¿entiendes? O sea, Ñandeyarañe, el ñe, como dijimos, la palabra, es justamente una encarnación en la vida del hombre. Entonces tiene que ser una formación integral. El hombre completo. No el hombre que solamente se pone ahí y dice una Ave María y un Padre Nuestro. Que también está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero no es eso todo, ¿verdad? Esa es una demostración y ese es un rito que expresa lo que nosotros vivimos por dentro. Y por eso que tenemos también el deporte. Entonces tenemos que buscar también momentos en que se pueda ver. También el noticiero, es decir, ir dando a conocer las actividades, pero hermosísimas y tantas que existen dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra iglesia. Hay muchísimas capillas, muchísimos laicos, muchísimos catequistas, muchísimos niños, jóvenes, que están muy insertos dentro de su comunidad. Y nosotros tenemos que seguir, como un periodista hace, ¿verdad? Seguir para mostrar verdaderamente al mundo, mostrar a la sociedad de que podemos hacerlo. Entonces nos estimulamos. Pero ciertamente, al no tener un beneficio simplemente económico, ciertamente algunas veces eso es un poco más difícil llevarlo adelante ya así enseguida. Pero yo pienso que con la ayuda de Dios y con la ayuda sobre todo de la gente, porque si todos estos aparatos nuevos que tenemos aquí, todos son robotizados aquí, totalmente. Un robot me está mirando. Y entonces, todas estas cositas a mí me entusiasma mucho, porque quiere decir que entonces, imagínense, si todo esto nosotros tenemos hoy aquí, quiere decir que la gente verdaderamente confió, sigue confiando y confiará mucho más aún de que se puede evangelizar y se puede hacer cosas maravillosas. Así mismo es, Padre. Y surge también en un momento, hay que decirlo, ¿verdad?, en un momento de mucha efervescencia, por muchas razones. El primer punto es el crecimiento poblacional, más gente. También surgió el problema de la pandemia, donde mucha gente se detuvieron en sus labores, no
hubo esa posibilidad de crear ingresos, o sea, hubo una serie de cosas y últimamente se soluciona o se busca solucionar con situaciones poco agradables, ¿verdad? Mucha violencia en los hogares también, en fin, en la sociedad se ha más o menos puesto arriba en forma efervescente la situación. Entonces, no hay nada mejor que hoy, a través de la palabra, a través de las grandes ideas, propuestas que van a ir teniendo el canal, de ir haciendo unos ajustes, porque esa es la situación real. Así mismo. Buscando entonces, porque hoy estoy pasando un momento crítico en el aspecto económico y justo hoy me están hablando de esto. Mira, qué oportunidad, mira cómo Claro. el Señor se cruza en el camino para hacerte ver de que esa no es la manera la que estabas pensando, sino esta es la manera. Claro. Con amor, con paciencia, tolerancia, con el perdón, cosa que muchos todavía parece que no está comprendiendo bien lo que es eso, ¿verdad? Claro. Sacarse encima Así mismo. ese pedazo, Ese ¿verdad? pedazo, sí. de dolor y de angustia, ¿verdad, Padre? Bueno, esto es prólogo, el comienzo de este medio de comunicación del primer canal católico del país, aquí hablando abiertamente y de una forma informal, hasta si se quiere, con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa? Sí. Y después retornamos para darle un poquito más algunos términos. Usted tiene muchas cosas que contar. Aquí tenemos no solo una biblioteca, sino tenemos toda una, ¿cómo es que se dice? Toda una catedral más o menos, ¿verdad? Para seguir entonces aprendiendo. Bueno, vayamos pues, mi querido director Arnaldo. Arnaldo, también muchísimas gracias a vos por esa entrega totalmente incondicional a Que todo nos armó esto. todo. No, mi todo, Arnaldo, todo, desde la base. No, lo que más me sorprendió que, bueno, él compraba los cables y él andaba con el soldador ahí, ¿verdad? No, realmente yo me levanto y le doy un fuerte aplauso a él, realmente por tantas cosas, ¿verdad? Gracias, Arnaldito, y a todo, al muchacho también, que Andrés también, sí, que sí. así nos acompaña, ¿verdad? Para darnos un poquito la posibilidad de que todo esto estemos hoy ahí en su casa. Bueno, vayamos a esa pausa y venimos en un momentito más con este prólogo aquí en Ñandeyara Ñe'e TV. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa.
Muy bien, señoras, señores, de vuelta aquí en Prólogo, en este primer paso que estamos dando a través de Ñandillara Ñe'e TV, el primer canal católico del país, que en este caso hoy nos toca, obviamente, ¿verdad?, empezar con la cabeza central, con el eje central de Ñandillara Ñe'e. Aquí junto con el padre Víctor Luis Cabañas, en vivo, en directo, llegando a ustedes, contándoles de todo ya y también conociendo más acerca de porque siempre lo veíamos al padre ahí, ¿verdad?, en la pantalla, siempre con todas sus riquezas, con las homilías, con esas palabras que nos daban un poquito más de luz en nuestras vidas, pero hoy lo tenemos aquí de un modo más informal para contarnos cosas y por supuesto para saber también un poquito más de él. Así es que, bueno, padre, estamos contentos, muy emocionados también nosotros, quienes hoy nos hemos permitido, y le doy las gracias a usted personalmente también por dejarme formar parte de esto que nos gusta, nos apasiona, cuál es la comunicación, pero en este caso la comunicación es diferente para mí fundamentalmente porque se trata de estar más cerca de Dios, ¿verdad?, con las palabras, con esas lecturas, con las enseñanzas, una cosa realmente muy importante que hace que nuestras vidas tengamos mejor luz y podamos discernir, encontrar mejor el camino a donde queremos llegar y a donde Dios también nos está empujando, como dice, ¿no, padre? Así mismo de Juan Pablo. Y ese es el proyecto. Hacia eso estamos caminando, ¿verdad? O sea, dar un poco de luz. Ciertamente que no vamos a solucionar todos los problemas, claro. Pero por lo menos es un granito de arena, sí, como se dice. Sí. Sobre todo yo también te agradezco muchísimo porque la profesionalidad que vos tenés y que muchos otros también tienen es lo que nos va a enriquecer también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre tiene que ser bien presentada. Sí. Y así como Ñandillara Ñe'e también lo que busca es, además de un lindo contenido, también una linda presentación. Sí. O sea que la gente también se pueda sentir con ese gustito, ¿verdad?, de poder acompañar, de poder ver, de poder estar siempre animada y entusiasmada viendo nuestro canal. Sí, totalmente. Y que llegue a los momentos claves, ¿verdad? Como decíamos, momentos de sufrimiento, o momentos de alegría, o momentos de tristeza, o momentos de fiesta. De fiesta, esa es la propuesta nuestra. Abriendo este 2022, ¿verdad? Estamos todavía en el primer mes, pero ya casi al final de este primer mes, ¿verdad? Ya de nuevo, sí. Sí, y este es el tiempo exacto entonces en el que ya se cuenta con una herramienta fija, así, porque anteriormente el padre efectuaba todas sus entregas en diversos medios televisivos, radiales, pero hoy ya estamos centralizados aquí. Eso quiere decir de que no va a dejar los demás canales, al contrario, creo que va a ir tomando más como esa humedad, ¿verdad, padre? ¿Verdad? Así es. Todas partes del estilo San Pablo, que ayer justamente celebramos San Pablo. Sí, ¿verdad que sí, padre? La conversión de San Pablo. Bueno, muchas gracias, padre, gracias, muchísimas gracias. ¿Qué más? A veces decir gracias es tan simple, pero si lo decimos con el sentimiento, con el corazón, con esa entrega, con esa fe, esas muchas gracias tiene más fuerza. Y yo siempre suelo leer en las emisiones radiales que me toca efectuar, dice, el agradecimiento es el solvente que diluye la queja. Entonces, que da paso a la alegría, ¿verdad? Y a la prosperidad también, y muestra ser humilde, ¿verdad? Claro, que es lo que muchos a veces nos olvidamos, porque es una costumbre nomás, gracias, muchas veces gracias, listo. Pero decirlo gracias realmente con ese sentimiento, con esa fe, con ese corazón, entonces es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Y ese tiene el sentido porque viene del latín, que es gratia, y de ahí viene gratis. Gracias quiere decir gratis, en el sentido de que justamente sale desde adentro, porque si yo te tengo que pagar mucho más lo que verdaderamente cuesta. Sí. Entonces, de cierta manera, es ese donarse, como estaba diciendo, ¿verdad? Y eso es el gratis, en el sentido de que yo doy mucho más de lo que verdaderamente cuesta. Así es. Interesante, ¿verdad? Y por eso uno dice gracias, ¿verdad? O sea, gratia, gratis.
Sí, muy Interesante. bien. ¿Se dieron cuenta cómo estamos nosotros en palabras y sentidos desmenuzando un poco ya así con el padre Víctor Luis Cabañas, a quien obviamente hoy lo hemos traído? Ya se estaba yendo, pero no, padre, ven acá, y le hemos traído aquí, ¿verdad?, para hablar un poquitito con él en este prólogo de Ñandillara Ñe'e TV, primer canal católico. Muy bien, padre, si hay algo más que usted quiera agregar, pues... Bueno, y simplemente agradecerte a vos, agradecerte a todo el equipo, a todo el esfuerzo que están haciendo en armar, en pensar, y luego ya en esta primera práctica que yo le digo así, ¿verdad?, para que podamos también comenzar a llegar a la gente. Y si nos entusiasmamos y si ya comenzamos a tener un poquitito más, ahora lo que vamos a hacer es también después comenzar a movernos, y eso ya le digo a la gente también, con la cuestión de las publicidades y los apoyos. Sí. Porque eso va a ser muy importante, Claro, ¿verdad? Porque claro. entonces vamos a poder crecer Así mismo, verdaderamente. así Y mismo. poder crecer en personal, porque aquí ya me doy cuenta que vamos a necesitar más gente Sí, que ayuden verdaderamente con la cámara, y después también con todos los recorridos que tenemos que hacer, otros duda. periodistas que tendrán que visitar las iglesias, las capillas, los grupos. Y después llevar diferentes programas adelante, ¿verdad? Sí, señor. Que es lo Así más es. importante de la formación. Sí. Y bueno, agradecerle a todos ustedes, agradecerle principalmente a los que nos están allí acompañando, siguiendo en el día de hoy, pero no solamente hoy, ¿verdad? Porque sabemos que lo están haciendo desde que Ñandillara Ñe'e hizo esta propuesta. Y hay muchísimos que ya se han puesto ahí todas las pilas y nos están apoyando, y por eso es que ya tenemos todo lo que tenemos hasta ahora, y eso, utilicemos ya la palabra el gratis, el gracias. Muchas gracias. Y gracias a Dios también, ¿verdad? Así mismo, Sí, así. bueno. ¿Qué les parece si volvemos a otra pausita y ya estamos también con otros protagonistas? Porque esto no, aquí el mayor mentor que obviamente hacía el puntapié inicial, que ya lo hizo, pero con nosotros ahora para sacarle un poquitito más algunas cositas que nos interesaba saber, obviamente conocerlo más a profundidad. Y bueno, ya vienen entonces otros protagonistas de cómo esto se ha gestado, cómo esto ha nacido. Así es que venimos después de esta pausa, aquí en Prólogo por Ñandillara Ñe'e TV, el primer canal católico del país. Ya venimos. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos,
nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Prólogo por Ñandeyara Ñe'e TV, el primer canal católico del país, en una emisión muy especial, en una emisión en donde nos ponemos hoy a abrir todo este bagaje, inicialmente con los protagonistas. Hablábamos recientemente con el padre Víctor Luis Cabañas, contándonos de su biografía, su preparación, toda esa rica preparación que él nos da en sus homilías, las enseñanzas. Bueno, fue ya un poquito también en parte el comienzo de esta emisión de Prólogo. Pero hoy y en este momento aquí vamos a presentar a unas damas que han hecho también, que forman parte, protagonistas principales, ¿verdad?, de todo este emprendimiento que también sintieron, vivieron, ¿verdad? Y se ha materializado, obviamente, por el esfuerzo, por el amor, por la entrega, por el cariño y por la fe, sin dudas. Entonces, hoy tenemos aquí con nosotros a Lidia, a Viviana y a la señora Olga. ¿Cómo están todas? Muy bien, Gerardo. ¿Todo Buen bien? día, Buen muy día. bien. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Carlos. ¿Están nerviosas o no? Bueno, no hay que ponerse así porque hoy estamos informalmente abriéndonos, como decía al principio, para que podamos contarles también a ustedes que nos están acompañando de cómo esto surge, cómo esto empieza a nacer. Y por ello entonces, ellas también en este caso, ¿verdad?, nos van a ir manifestando cómo surge, cuál es el punto, el nombre de la fundación, ¿no es así? La Fundación Ñandeyara Ñe'e, ¿verdad? Sí, es. Bueno, ¿cómo surge la Fundación Ñandeyara Ñe'e? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál fue el puntal inicial de esto? A ver, ¿quién se buenos anima? buenos días. Voy a explicar brevemente lo que es la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Es una entidad de laicos comprometidos con la sociedad, reconocida por la Iglesia Católica, de carácter filantrópico, sin fines de lucro, y cuyos objetivos son difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, también ayudar para la educación en todos los niveles de jóvenes y niños, y también ayudar al sector más carenciado en el área social. Muy bien, esta vez entonces lo que en este caso corresponde a la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Pero detrás de la fundación están los pilares que también han puesto esa entrega, ¿verdad?, ese trabajo tesonero, incansable, ¿verdad?,
de las damas en este caso, ¿verdad? Y empezamos acá por Lidia. A ver, Lidia, contanos un poquito cómo fue todo esto, cómo empezó, cómo te llegó, cómo fue que, bueno, sí, me voy y voy a empujar ese carro que tiene que ver con la palabra del Señor, con Ñandeyarañe. ¿Cómo fue eso, Lidia? Bueno, en primer lugar, Juan Pablo, Sí. quiero dar gracias a nuestro Dios por este momento importantísimo, fundamental, en el cual nos encontramos hoy. Con mucho gozo y con mucha alegría, un sueño largamente acariciado, Sí. la televisión paraguaya católica Sí. de 24 horas, que es lo que queremos lograr. Sí. Y poder estar aquí para compartir con todos los que nos oyen, nos ven, Sí. y compartir un poco nuestra experiencia y cómo fue. Sí. Bueno, quiero empezar por el principio, por supuesto. Adelante, adelante. Fue conocerle al padre Víctor Luis Cabañas a través de una peregrinación en el 2018 y luego quedamos conectados a través del WhatsApp de peregrinos. Muy poco hablábamos, por supuesto, lo necesario. Y un día en el 2019 suena el timbre, aparece el padre y conversamos. Allí al despedirse me dice una palabra clave, muy importante. Me dice: Lidia, vamos a evangelizar juntos. Esa palabra verdaderamente tocó mi corazón, me tocó fuertemente, porque yo comprendía lo que significaba la palabra evangelizar. Yo lo había hecho en mi vida. Pero le dije: no te respondo ahora, voy a orar y después vemos qué es lo que el Señor quiere. Y así lo hice durante 1 mes y medio. Y cuando tuve la respuesta le llamé y le dije: Padre, ya tengo la respuesta. Y cuando nos sentamos nuevamente a conversar, le dije: antes de preguntarte de qué manera y de qué modo querés que evangelicemos, yo te voy a decir, te voy a dar mi respuesta. Mi respuesta es sí. Sí, Padre. Ay, qué bueno. Ahora, yo quiero entender cómo vamos a evangelizar. Porque la evangelización es amplia, es profunda, tiene muchos modos, muchas maneras en que se puede realizar. Así es. Y es así entonces como él me dice: a través de los medios de comunicación. Realmente ahí lo miré y le dije: Padre, ¿estás entendiendo lo que estás diciendo? Claro, me dice él, porque él ya estaba haciendo eso. Sí, en la radio y en la televisión ya estaba llevando programas de evangelización, de difusión de la palabra de Dios. Pero esto significa que se requieren de muchas cosas, especialmente se requiere, le dije, del área económica y del dinero, porque para poder evangelizar y poder llevar a Jesús a todas las personas a través de los medios de comunicación y hacer que Jesús no solamente llegue al Paraguay, sino a todo el mundo, esas fueron mis palabras, se requiere de un apoyo económico y también de otras áreas que hay que desarrollar. Y así mismo. Y fue cuando entonces comenzamos con unas cartas, escribiendo las cartas y también preparando carpetas para poder llevar a las personas que conocíamos, a hacer un listado, aquellas personas comprometidas con Jesús, aquellas personas que entendían lo que es la tarea evangelizadora y llevarles a ellos también esa propuesta. Y entonces comenzamos esa tarea, pero le dije al Padre: no vamos a poder solamente haciendo la tarea de llevar carpetas y buscar algunos corazones generosos que quieran hacer que Jesús sea conocido, amado y servido por todos los hombres. Necesitamos el soporte de la oración intercesora, porque sin oración, eso sabemos bíblicamente, no existe evangelización. La evangelización y la oración intercesora tienen que estar necesariamente ligadas y unidas por siempre para recibir todas las gracias. Y en eso entonces con el Padre, ¿verdad? Decimos: bueno, vamos a dar ahora inicio a lo que es la intercesión como soporte de la evangelización de la tarea que queremos realizar. Vamos a buscar a las personas que puedan realizar esta tarea. Y empezamos a orar, pusimos las manos de Dios: Señor, llama a los que tú quieres a esta hora. A los que tú quieres que oren y que intercedan también para que esto llegue a ser un sueño, para que verdaderamente tú, Señor, puedas ser proclamado a todos. Y entonces empezamos a orar y Jesús va mostrando las personas
Jesús va señalando, va diciendo es aquel, el otro. Y ahí es cuando entra a tallar hermosamente, maravillosamente, con un testimonio realmente impactante, Juan Pablo, impresionante, como todo lo que hace Dios, por cierto. Sí, sí, seguro. Porque Dios eso es lo que hace Sí. cosas maravillosas. Sí. Y entonces es allí donde entra a tallar, entra nuestra hermana Olga Turcó de Pampliega, y cómo le llama a Jesús y le invita para realizar esta obra. Muy bien, qué testimonio, ¿verdad? Profundamente ella se entregó al Señor simplemente con con las oraciones y con esa meditación, ¿verdad? Nos quedamos y parece que ahí empieza a aparecer nuestro Señor, ¿verdad? Para darte, ¿qué esperas? ¿Qué te pasa más o menos, verdad? Y después tomamos el impulso y vamos, ¿verdad? Muchas felicitaciones para usted, doña Lidia, realmente, por este corazón tan generoso, tan... Dice luego el Papa Francisco, la mujer paraguaya, dijo. Él se refirió a la mujer paraguaya que ustedes, como ustedes, ¿verdad? Ciertamente, la aguerrida, luchadora, sufrida, y hoy una vez más se demuestra aquí, con ese testimonio, con esas palabras, con ese sentimiento, ¿verdad? Realmente es así, no cabe la menor duda. Y bueno, y vamos a profundizar un poquito más porque Olga también tiene que contarnos muchas cosas, ¿verdad, Olga? ¿Cómo entró a engranar acá el grupo Soporte Económico para que Ñandeyara Ñe'e hoy esté en la pantalla, a los ojos de muchas personas? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, les voy a decir que estoy muy emocionada. En el momento en que Dios me llamó para esta obra, estaba pasando un momento muy difícil, porque hacía 2 días que mi esposo tuvo un accidente muy grave, estaba internado. Cuando me llama la señora Lidia... Vamos a prender un poquito el micrófono ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora creo que sí va a salir. Bueno, no era el momento. No era el momento, bueno, porque sí. todo en esta vida tiene su momento. Sí, por Entonces, supuesto. En el momento en que recibí una llamada telefónica de acá mi querida amiga Lidia, que nos conocemos de la parroquia Niño Jesús de Praga hace muchísimos años, yo estaba pasando por un momento muy difícil con mi familia porque mi esposo había tenido un accidente muy grave, volcó la camioneta hace un buen tiempo, era un viernes y estábamos en el sanatorio, todos muy preocupados por una cirugía muy grave que le iba a tener, y me llama Lidia y me dice, Olga, me dice, estoy orando por tu marido. Me enteré que tuvo un accidente, sí, estamos así. Entonces ella me dice, yo te quiero proponer, me dice, si ustedes pueden aceptar con Carlos, me dice, pertenecer a este proyecto de Ñandeyara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas. Yo no lo conocía a él y le dije a Lidia sin pensar 2 veces, Lidia, contá con nosotros. Todo lo que es para la obra del Señor, para la obra de Dios, nosotros estamos allí, contá con nosotros. Entonces voy al sanatorio, le cuento a mi marido, le dije, mira, me llamó Lidia y el miércoles va a ser la primera reunión con el padre Víctor Luis Cabañas, y el proyecto es crear la primera televisora católica paraguaya. Y me dice, sí, sin problema, anda, déjame y anda, hace como te llama tu corazón. Y así es que le conocí ese miércoles al padre Víctor. Tuvimos nuestra primera reunión, mi esposo en el sanatorio, y ahí empezó. Y todos los miércoles empezamos en la casa de la señora Lidia a hacer nuestras reuniones con el padre, llamando a la gente que nos podría ayudar también económicamente, porque cuando uno le dice sí a Dios, le tiene que decir sí en todo momento, a toda hora, y que todo lo que Él nos dio está también a su disposición. Así mismo. Entonces, porque nada es nuestro y nada nos vamos a llevar. Así mismo. Entonces, yo le aliento a la gente a quien le llevamos las carpetas que se quedaron durmiendo en su casa, que por favor nos digan que sí. Porque trabajamos muchísimo para armar las carpetas, a nuestros amigos que creemos que sí, están muy bien económicamente, pero ese granito de arena con que ellos nos pueden ayudar va a ser de mucha utilidad, porque estamos en realidad
que necesitando ese aporte económico para que siga creciendo. Ahora que estamos transmitiendo por YouTube, pero vamos a hacerlo después ya por Tigo TV. Entonces, toda ayuda a ser buena. Así es. Porque todo lo que le damos a Dios nos va a volver 1000 veces más. Sí. Y yo te digo que la vida no vale la pena si no le tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así si mismo. no le tenemos a Dios, yo te cuento que yo nací en una familia de ortodoxos, mi padre ucraniano y mi mamá católica. Entonces yo me bauticé en la iglesia ortodoxa, pero me casé con un paraguayo, un hombre espectacular, católico, que me hizo conocer a la iglesia católica. Entonces ahí me volqué, amé a la iglesia católica, a todo el Papa, a todo el amor que uno le tiene que tener, el respeto. Entonces yo digo, ahí es donde yo nací verdaderamente, y hice mi confirmación de grande en la iglesia católica, que me dio la aprobación el padre Federico Galloso, que es de Niño Jesús de Praga. Entonces, porque ahí ya veníamos haciendo nuestro novenario, nuestro rosario a la Virgen todos los meses, del 17 al 25, teníamos nuestro grupo ahí que tenemos en Niño Jesús de Praga. Entonces, yo digo que si dentro del corazón no tenés esa semillita que te dice, eso tenés que hacer, no van a hacer nada. Nosotros estamos muy entusiasmadas, amamos este proyecto Ñande Yarañe, damos gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios porque me llamó a poner mi granito de arena y contar mi testimonio, y que para Dios nada es imposible, que pueden venir las tormentas, pueden venir muchas dificultades, mucha gente puede estar en contra de lo que queremos hacer, pero esta no es la obra del hombre, es la obra de Dios, y Dios hará su obra y será realidad este canal 24 horas de la televisión paraguaya Ñande Yarañe. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Olga. Realmente ustedes habrán escuchado los testimonios, en primer lugar de Lidia, testimonio también de Olga. ¿Cómo puede ser el suyo? ¿Será que también hoy le está llegando esta palabra, le está llegando esta intención, le está llegando esa luz? Se está abriendo el corazón para también unirse y dar un poquito el granito de arena para que la palabra del Señor pueda llegar a más personas, a más almas necesitadas también, ¿verdad? Porque nadie va a decir, no, yo no necesito. Hoy en día hay un inmenso mar, un océano de necesidades, ¿verdad? Y no es matemático. Eso es justamente lo que quiero subrayar. No es matemático. No es que hoy voy a dar 5 y yo pienso voy a recibir 10. No, no es así. No se trata de dar porque necesariamente voy a recibir. Dios en los secretos sabe lo que usted va a hacer. Dios en los secretos sabe lo que usted va a dar. Y va a recibir sin que usted ni se dé cuenta de otro modo. Porque no se compra la felicidad. No se compra la salud. Usted sabe bien. El dinero no es que hace todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos en el camino una oportunidad, tenemos ahora todos una gran oportunidad para que se encienda mejor esa luz, aprendiendo y dando, colaborando. No es necesario que se desate completamente lo que tenga, ¿verdad? O deje. No, simplemente algo que a nosotros nos va a servir para seguir ahí parados, con fuerza, con ánimo, y poder llegar a más gente. Porque estas damas, estas mujeres paraguayas, hicieron esto. Ellas son por eso, en este momento, las principales protagonistas de esto que usted está viendo, de todos estos equipos de última generación que se ha logrado con trabajo, con esfuerzo, cuántas tallarinadas, cuántas comidas, cuántos encuentros, ¿verdad? Para lograr. Y hoy aquí está. Aquí está, ustedes ven. Así es que no hay nada en este momento para entrar a pensar de otro modo, simplemente el dar. Y eso es amor. El amor es donación y no exigencia. Eso es amor. O sea, uno da con amor y sabemos perfectamente de que esa semillita va a empezar a germinar, va a crecer
y usted con nosotros, y ustedes en este caso, porque seguramente hay tantos corazones que hoy nos están acompañando de una forma muy emocionada, como todos nos sentimos aquí, ¿verdad? Yo estoy emocionado también, ¿verdad? Porque estamos abriendo esta puerta tan importante, esta ventana, ¿verdad? Hacia el amor, hacia la solidaridad, y queremos seguir con esto. Y vamos a seguir, porque seguramente vendrán esos momentos donde habrán las barreras, los exámenes, ¿verdad? Pero la fe. Muchos hablan, dicen, hablan de la fe, pero no entienden, ¿verdad? Vamos a decir, esa es la verdad, no entienden de qué es la fe. La fe es el pleno convencimiento de lo que estamos haciendo, esa convicción plena, esa es la fe. No decir nomás, yo tengo fe y ya está, no. La fe es un sentimiento, o sea, es una convicción. Por eso todos aquí estamos delante de ustedes justamente para que entreguemos un poquito los testimonios. Ahí está la señora Viviana también, que nos estuvo hablando de la fundación, por donde también es un canal que favorece a todo esto. ¿Qué les parece? Es como para brindar así un poquitito, ¿verdad? Con agua, pero esta agua seguramente ya estará bendecida, no cabe la menor duda, porque estos corazones están abiertos, las puertas están abiertas del canal, del primer canal católico del país, es el primer canal católico del país, Ñande Yarañe, y 24 horas. En ese momento que a lo mejor usted está pasando por una angustia, por un momento difícil, seguramente no va a dudar en sintonizar y Dios le va a dar ahí la luz, ese remedio, ese comprimido de palabras que seguramente va a hacer que aplaque ese dolor, aplaque esa angustia o esa necesidad. Es así. Bueno, mi querido Arnaldo, ¿qué te parece si establecemos una brevísima pausa aquí en Prólogo de Ñande Yarañe TV y volvemos enseguida para seguir charlando un poquito más? Adelante. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora
sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace, o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces
pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Ya estamos de vuelta aquí en Prólogo a través de Ñandillara TV, el primer canal católico del país, donde, como habíamos manifestado al principio, compartimos plenamente con los importantísimos pilares que han dado todo de sí para que todo esto sea realidad. Sin duda, pero también queremos saber nosotros cómo han sido esas actividades, no una, varias actividades, cómo se ha tejido ese compuesto para que lleguemos a eso. Vamos a trasladar esa pregunta aquí a Viviana un poquito que nos cuente, ¿verdad? Así es que para tener un poquito más un plano general, como se dice, Viviana, adelante. Así mismo, Juan Pablo, comentar un poco de las tantas actividades que hemos hecho. Tenemos los cursos bíblicos presenciales que son dictados por el doctor, profesor, presbítero, el padre Víctor Cabañas. Y en pandemia, todo el trabajo que hemos realizado fue impresionante. Y ahí realmente vimos esa generosidad de la gente, ver cómo las personas de muy escasos recursos llegaban para hacer sus aportes, su colaboración. Y cuando el padre estuvo en la parroquia Santa María de la Merced, termina la misa y él dice, tengo un sueño, un proyecto de que todos los católicos tengamos un canal de TV para difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Y nosotros nos miramos así con una cara de suspenso, ¿verdad? Oh, pero se necesita mucho dinero para eso. Y yo necesito $100,000, necesito. Y todos nos miramos así sorprendidos. Y bueno, y con la gracia de Dios, no pasó un año para que eso se pueda plasmar a la realidad gracias al corazón generoso de muchísimas personas que están aquí presentes, 2 de ellas que dieron el puntapié inicial para que eso pueda ser realidad hoy. Y otras personas que no pudieron estar,
Hay un equipo enorme detrás de la fundación trabajando ya de hace varios años, cada uno en su área. También están las madrinas. Creamos un grupo de madrinas porque no es solamente tener, es mantener. Ese es el punto. Ese es el punto. Y necesitamos de la ayuda de ustedes. Tenemos un grupo de madrinas y padrinos para el sostenimiento mensual, que es cada uno con un granito de arena con lo que uno pueda colaborar. Sumamos y así llegamos a la realidad de este enorme y hermoso proyecto que es mío, que es tuyo, que es de todos los católicos. Podés ayudarnos con tu participación, con tu colaboración, como bien dije, con tu granito de arena. Están los números de secretaría que son el 0981 50 50 36 y el 0983 50 50 61. Esos son los contactos. Podés comunicarte a esos números y ahí te van a ir indicando cómo podés aportar tu granito de arena para continuar con esto para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, Viviana, realmente por esa manera de expresar el trabajo que han tenido, ¿verdad? Y aquel exocet que lanzaba el padre, yo quiero 100.000 se mirando qué, ¿verdad? Sí. Porque en realidad la televisión es bastante costosa, ¿verdad? En todos los aspectos, los equipos, en los preparativos, ¿verdad? No es simplemente una cámara y un cable conectado a una antena, no. Se trata de un sinnúmero de equipos, hay un sinnúmero de preparaciones, de personas. Es una cosa muy complicada, muy compleja, ¿verdad? Pero que sí, hoy imagen y sonido para la gloria del Señor, así como manifestó Viviana. Y ese número si podés repetir otra vez, porque es importante, Viviana, a ver si... Sí, los números son 0981 50 50 36 y 0983 50 50 61. Así es que entonces ahí ya tienen los números. Si así le prende en el corazón entregar ese pequeño granito de arena, Dios en los secretos sabe eso. Así que no se preocupe, que desde luego, ¿verdad? Eso va a germinar, va a ir creciendo, va a acompañar a todo esto. Y obviamente usted también tiene su presencia, puede tenerla aquí con nosotros sin problemas. Estamos abriendo las puertas justamente para que tengamos mayor oportunidad todos, sin excepción. Así es. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito con Lidia. Nos va a contar un poco acerca de cómo ella ingresó al camino de la evangelización, cómo se inició y cuáles son los aspectos que ha enriquecido verdaderamente esa palabra, evangelizar, evangelización. Lidia, adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que es un momento privilegiado el poder hoy hablar de lo que es la evangelización. Porque sin la evangelización, evidentemente, esto no sería el sueño y la realidad que estamos comenzando. Es lo que nos mueve, es lo que hace que estemos aquí dando todo de nosotros para que verdaderamente pueda la televisión católica paraguaya llegar a emitir 24 horas y pueda, como dijimos, llegar a todo el Paraguay y a todo el mundo. Quizás muchos no comprendan lo que es evangelizar, pero hay una frase, una respuesta que a mí me tocó el corazón profundamente. Creo que es la forma más sencilla de explicar lo que es evangelizar. Cuando un periodista le preguntó a la madre Teresa de Calcuta, madre, ¿qué es evangelizar? Ella dijo de modo sencillo, mira, evangelizar es tener yo en mi corazón a Jesús y hacerlo presente en el corazón
de las otras personas. Eso verdaderamente me llegó hondo, porque si nosotros le tenemos a Jesús en el corazón, si nosotros sentimos ese amor, ese ardor, ese deseo de hacer que Jesús sea conocido, amado y servido por todos los hombres, entonces vamos a ponernos a disposición ¿de qué? De la propagación de la palabra de Dios, de la propagación del Evangelio, para poder hacer de que Jesús esté en todos los lugares y en todos los ambientes como Él nos pidió. Ayer fue el día de San Pablo, en donde recordamos esa frase tan magistral, tan preciosa, donde Él decía, con toda la autoridad que viene de Dios: ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no hiciera que Jesús llegara al corazón de las otras personas. Y para poder hacerlo también es importante, Juan Pablo, comprender de que todos los católicos estamos llamados por Dios a evangelizar. Es nuestra obligación como bautizados, como dicen los diversos documentos de la Iglesia Católica. No hay ninguno que quede fuera ni exceptuado en esta tarea. Hay muchas formas de evangelizar, como ya hemos tocado hoy. Está la parte que puede ser tal vez tu ayuda económica, puede ser propagando la palabra de Dios, haciendo un servicio, como decía Viviana, de solidaridad. Puede ser yendo a visitar a los enfermos. En fin, todo lo que hace la Iglesia Católica, de hecho, es evangelizar. Todo lo que hace la Iglesia Católica es evangelizar. Entonces, dentro de este contexto, lo que nosotros pretendemos y queremos es, especialmente en el área de la comunicación, de la difusión de la palabra de Dios. Así es. Eso es lo que queremos y lo que pretendemos. Y bueno, para eso estamos aquí. Y le invitamos a todos los que nos están escuchando que también ustedes pueden hacerlo. Todo es cuestión de querer, de dejarse tocar por Jesús, abrir el corazón y comprender qué es tu llamado, qué es tu tarea, que como bautizado todos tenemos que hacer que el mundo cambie y sea mejor. Y esto va a ocurrir si Jesucristo entra en mi corazón, en tu corazón y en el corazón de la persona que está en este momento al lado tuyo. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿qué les pareció todo esto? Realmente nos llega en lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y también es importante dejar otro aspecto bien con luz, con claridad. Me refiero a este dar. Este medio de comunicación que está empezando necesita de muchas personas para seguir tomando altura, para seguir llegando a más y más personas. Entonces es por ello que siempre estamos en la solicitud de ese granito de arena. Sin fines de lucro es este medio de comunicación, pero sí necesitamos mantener, como dijo la señora Viviana, con respecto a estos equipos, a las personas que son profesionales y hay que también darles sus salarios como corresponde, ¿verdad? Cumplir con ellos porque es un trabajo profesional, porque lo necesitamos, la necesitamos. Entonces, es un aspecto que queremos dejar en claro, de que en verdad esto es para que a más personas les llegue profundamente la palabra de Dios. Y qué mejor, ¿no?, que el padre Víctor Luis Cabañas, un hombre preparado, un hombre bien instruido, conocedor profundamente de la Biblia, doctor en Biblia. Imagínense tantas cosas que vamos a aprender, tantas cosas que vamos a saber. Antes que no sabíamos, crecimos con un conocimiento un poco medio, no tan bien iluminado, pero ahora tenemos esa oportunidad de entender bien. Ha llegado el momento de conocer más y más. Y también de que ese espíritu a lo mejor un poquito desatinado o enfermo hoy pueda encauzarse de vuelta, ¿verdad? Como que nosotros queremos, nosotros deseamos, porque por eso estamos aquí, porque tenemos fe
en ustedes, tenemos fe en la gente y queremos también servirles de algún modo, porque esta es mi máxima y creo que también la de bastantes personas, ¿verdad? La de muchas personas, que el que no sabe servir no sirve para vivir. Y por ahí yo estoy, porque a mí me gusta dar, me gusta servir, me encanta. Yo creo que no hay nada mejor hacer lo que a uno le gusta. Y no sé, no quiero hablar tanto de mí, pero es lo que siento y lo digo de corazón. Así es que estamos aquí justamente para reunir todas estos aspectos, el aspecto económico, el aspecto evangelizador. Y ahora a Olga le toca manifestar un poquitito acerca de esas reuniones, cómo vamos a la invitación, dónde, cuándo, qué horas, y para que la gente también pueda sumarse a ese encuentro, ¿verdad? Sí, desde el primer momento que empezamos a reunirnos, empezamos con la oración, porque todo lo ponemos primero en oración. Le pedimos a Dios que nos ayude para que puedan sumarse más gente, a más personas que puedan interceder. Tenemos un grupo de intercesores que nos reunimos todos los miércoles, hacemos la adoración al Santísimo, el Santo Rosario, la coronilla. Entonces nos postramos y oramos a Dios para que este proyecto se haga realidad. Y Dios escuchó nuestras oraciones. Entonces les invitamos a todos esta tarde, a las 3 de la tarde, por YouTube, tendremos la coronilla de la Divina Misericordia, seguido de la adoración al Santísimo, que va a presidir el Padre Víctor Luis Cabañas. Entonces todos los miércoles tendremos la coronilla, y seguimos nosotros también con nuestras reuniones. Lo solemos hacer en la casa de la señora Lidia, también en mi casa, que dicho de paso, el quincho se convirtió en una capilla, en donde ya el altar está ahí siempre. Nos visita el Padre Víctor Luis Cabaña, ahí hacemos, tenemos un grupo de adoradores que están en la parroquia ante el Santísimo a la madrugada, porque sin intercesión no hubiera salido este proyecto. Así es. Porque el dueño del proyecto es Jesús. Así es. Entonces Jesús llama y tenemos que escuchar ese llamado, porque muchas veces está golpeando las puertas de nuestro corazón y miramos al costado. Así es. Y cuando nos encontramos en situaciones difíciles, ahí pedimos dónde está Dios. Y cuando solucionamos nuestro problema, nos volvemos a olvidar. Así es. Lo que queremos es la perseverancia. Que demos cada día nuestro agradecimiento por un nuevo día, por nuestra familia, por la salud, por el agua que hoy estamos pidiendo que llueva, y tantas bendiciones que necesita nuestro país. Por el trabajo. El trabajo, la salud, que termine esta enfermedad, que éramos felices y no lo sabíamos, podíamos hacer tantas cosas y hoy sin el tapabocas no podemos estar. Nosotras ya estamos siempre con el tapabocas, estamos con todo el cuidado y cuidamos a nuestra familia. Entonces lo que pedimos es que siempre Dios siga sosteniendo este proyecto, porque todo está en sus manos. Así es. Gracias. ¿Podemos repetir un poquito dónde va a ser esto, Olga? Hoy a las 3 de la tarde va a ser Bueno, los caballeros de la Orden de Malta sí. Dispusieron este lugar. Sí. Le agradecemos a todos ellos por ceder este lugar aquí en Lambaré, en donde ya tenemos el canal, también tenemos la capilla, y desde aquí se va a hacer la transmisión en vivo de la coronilla de la Divina Misericordia, también la oración al Santísimo y todas las misas en vivo. Ya. Todo desde acá, entonces. Sí, la señora Viviana puede darnos la dirección y la ubicación después para todos los que quieran ir llegando. Entonces, esta es nuestra nueva casa. Antes lo hacíamos en la casa de la señora Lidia o en mi casa. Pero ahora nos trasladamos, entonces los miércoles estaremos aquí y desde este lugar adoraremos a nuestro Dios. Qué bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, ¿qué más podemos agregar a todo esto? Realmente, de tanta emoción, seguramente nos habremos olvidado de algunas cositas, ¿verdad? Por eso ya nos anticipamos en pedir disculpas, porque a veces cuando empezamos nos entusiasmamos y nos emocionamos porque
realmente parece como que tenemos que así un poquito palparnos la piel para saber que esto es real, ¿verdad? Porque lo veníamos siempre diciendo, lo veníamos siempre escuchando así y pensamos, pero el canal es caro, pero el canal tiene esto, pero hoy estamos aquí. Lo más importante es que llegamos al objetivo y se dice que para llegar a 1000 kilómetros siempre se empieza de un paso y lo hemos dado ese primer paso. Yo creo que ya hemos dado un poquito más de un paso, ¿verdad, Lidia, Viviana y Olga, para estar donde estamos hoy en día? Y desde aquí, de corazón, con tanto cariño, con tanto amor, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, mujeres paraguayas aguerridas, luchadoras, que sufren también en algunos momentos como a todos nos toca. Muchísimas gracias. Dios seguramente sabe cuáles son sus roles, porque a cada quien nos da una misión, ¿verdad? Y ese don que nos corresponde también para devolver. Entonces es toda una vuelta, no es una cosa que viene y se queda acá y ya no, se da la vuelta y recorre a más personas. Así es que nuevamente, muchísimas gracias, congratulaciones, muchas felicidades, porque este es un logro principalmente también más de ustedes, porque han hecho yo ya me junté nomás aquí después de tanto sufrimiento y sudor que ustedes hicieron, ¿verdad? Para llegar a esto. Pero de corazón, muchísimas gracias nuevamente. Así es que si alguien quiere agregar más algo. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. ¿Qué te parece, mi querido Arnaldo, si vamos a otra pausa? Porque ya vendrán otras personas, otros protagonistas que seguramente darán su testimonio a todo este gran emprendimiento, a este prólogo de Ñandeyara Ñe'e TV 24 horas, el primer canal católico del país. Ya venimos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy bien, señoras, señores, aquí estamos de vuelta en este prólogo, en esto como su nombre lo señala, el comienzo, el prólogo de una travesía espiritual muy importante, de un compromiso espiritual muy importante, entre otras cosas, porque Ñandeyara Ñe'e pretende también vertir programas de educación, de muchas alegrías, de buena música también, como no, ¿verdad? De tantas otras opciones que iremos, por supuesto, presentándoles.
Y eso será gracias a usted que nos está acompañando, eso será gracias a ese gran corazón que usted tiene para darnos y para que en realidad no sea nuestro, sino también suyo, ¿verdad? Así como hoy estamos descubriendo a otra de las protagonistas que nos acompaña en la mañana de este miércoles, en la cintura de la semana, ¿verdad? A estas horas, en vivo, en directo, por Ñandillara Ñe'e TV. Esta es la señora René, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Muy buenos días Sí. a todos, muy buenos días. Y contenta de venir a contar un poco lo que es la Orden de Malta. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. No sé en realidad dónde comenzar, pero quería explicar que la Orden tiene más de 900 años. 900. Sí, más de 900 años. ¿Y cómo se llama? Tengo que leerlo únicamente. Sí, porque cómo no, hágalo, que nosotros queremos. El título de la Orden de Malta. Sí, cómo no, Es adelante. Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Ah, Y lo primero que la gente dice, militar, que tiene que ver una orden católica con... Sí. Nunca participó de una guerra, ah. pero fue protegiendo, digamos, los caballeros fueron protegiendo a los peregrinos que iban a Jerusalén, Claro, claro. que eran atacados por bandidos, porque eran cientos y cientos de personas en caravanas, Ajá. en carros, a Sí. pie, a caballo. Sí, sí, sí. Y bueno, y muchos no llegaban, Ajá. porque eran o asesinados o enfermos o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un grupo de la nobleza comenzaron a decir, vamos a proteger a estos peregrinos, de ahí armados, ¿no? Ajá. Entonces estaban con espadas y repelían muchos ataques de musulmanes Sí, también, porque sí, tenían sí. que pasar por zonas que eran de los musulmanes. Claro, claro. Meses que tardaban y bueno, llegaban a Jerusalén cansados, enfermos, heridos. Entonces un grupo dijo, bueno, vamos a abrir un hospital y ahí sale la parte hospitalaria. Y así diríamos más o menos el año 1110, 1130. La historia es muy, muy larga. Ah, ¿no es seguro, cierto? Y, seguro. confunden todos los años. Sí, 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 bueno, sí, seguro. porque fueron repelidos, salieron de Jerusalén, se fueron a Rodas, a la isla Rodas. Luego por problemas, años, ¿no? Por problemas políticos, pasaron a la isla Malta, donde quedaron muchos tiempos. Y ahí también con el tiempo tuvieron problemas en la parte de Francia y el Papa le dio un espacio. Hoy la orden es soberana. Ajá. Y tiene su espacio en Roma. Ajá. Y muy, muy en contacto con la Santa Sede también. Ajá, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y así fue surgiendo un poco cuándo surgió la orden y por qué dice militar, porque es algo que sorprende a muchos y como ya lo dije una vez, no participó en ninguna guerra, sencillamente era para defender. Protectores. Ah, Sí. qué bueno. Y qué acá bueno. dice algo que el expresarme es a veces un poco más difícil que leer un Sí, pedacito no, que seguro, dice, pero es importante. las cruzadas pueden haber sido algo del pasado, Sí. pero el espíritu de las ánimas en la defensa del cristianismo y de la cristiandad es algo que debe sobrevivir mientras siga habiendo cristianos dignos de ese nombre. Ajá. Me encanta, y yo quería decirlo de memoria, pero no. Entonces, Bueno, pero vamos a quitar eso, vamos a quitar eso y vamos a utilizar también eso como una máxima para Ñandillara Ñe'e, ¿verdad? Porque si bien es cierto, este espacio, este lugar donde estamos hoy, es gracias a eso, ¿verdad? Y gracias a la ustedes. defensa Sí. al cristianismo. Así mismo. Y hoy estamos defendiendo, si bien no estamos ante invasores, ¿verdad? Pero lo estamos defendiendo de otra manera. Lo estamos defendiendo con el amor, con la solidaridad, ¿verdad? Con la amistad, con las palabras que en este caso el Señor nos bendice tener Acciones, ¿verdad? Con las acciones, ¿verdad? Tantas cosas que desde luego, ¿verdad? Eso es lo que hoy vamos a empezamos a defender a través de Ñandillara Ñe'e TV. Nos sentimos realmente muy felices, muy emocionados, muy contentos
de que haya sido ya hoy día el primer día de ese día tan pensado. ¿Cuándo será? Porque siempre que se hablaba, ¿cuándo será? ¿Cuándo? ¿Cómo será? ¿Verdad? Hoy ya estamos sentados aquí delante de estos equipos, de las cámaras. Usted que está viniendo también para darnos más luz al respecto. Una pincelada. Una pincelada, ¿verdad? Y así es. Realmente en el transcurso de los años fue creciendo. Y esta es la última parte que voy a Sí, leer, cómo no, cómo no. que es manteniendo su misión histórica de asistencia a los enfermos, los necesitados y a los más desfavorecidos. La Orden continúa hoy en día su trabajo en más de 120 países. Sus programas incluyen la asistencia médica y social, el auxilio a las víctimas de los conflictos armados o de las catástrofes naturales, los servicios de emergencia y de primeros auxilios, la asistencia a ancianos, discapacitados y niños necesitados, la organización de formación en primeros auxilios, así como el apoyo a los refugiados y de los desplazados internos, sin distinción de religión, de raza o de origen. La Orden de Malta ha ejercido su misión desde una perspectiva imparcial desde hace más de 900 años, tendiendo la mano a personas de cualquier creencia, musulmanes, ortodoxos, católicos, protestantes y judíos. Sí. Eso era importante de comentarlo porque realmente esto fue creciendo a todos los países, ¿no? Y se fueron entusiasmando en cada país con voluntarios. Y bueno, eso es más o menos una pincelada de la historia. Si por ahí quiere, le puedo contar cómo vino a parar acá al Paraguay. Sí, yo creo que, doña René, yo creo que vamos a tener dentro de la programación del canal un espacio especialmente dirigido a la biografía, a la historia. Entonces vamos a ilustrar seguramente con un texto, con imágenes, de manera que la gente pueda conocer mejor, ¿verdad? Y hasta dónde llegó aquí, ¿verdad? Entonces tenemos muchos espacios para... Sí, lo que usted dice me parece importante porque como son 900 años Sí, de 900 historia, años. ¿qué cuento ahora? Y no todos lo sé, ¿Verdad? evidentemente. ¿Verdad? Sí. Entonces, de poner, vamos a hablar cómo ingresó a Europa. Yo hablo ahora de la Orden misma, ¿no? Cómo vino a Sudamérica, está en todas partes. Trabaja muchísimo y va a ser mucho más fácil contar. Claro, sin lugar a dudas, pero la incidencia de la Orden de Malta, en este caso, que usted hoy viene a representar un poquito para este diálogo, este encuentro, ¿cómo incide en Ñande Yarañé? ¿Cómo se fusiona? ¿Cómo se une? Y realmente hablamos rápido de milagros, ¿no? Sí. Porque nosotros teníamos primero la sede en San Lorenzo. Ajá. Toda una historia larga y muy simpática también. Vendimos eso porque estaba muy aislado para tener voluntarios. Compramos acá en Lambaré, en parte, digamos, depósito, hicimos la instalación, compramos unos terrenos más, porque nuestros proyectos son grandes. Pero teníamos todo ahora esto, ¿y qué hacemos? Y ahí digo yo, entró el milagro, conocimos al Padre Cabaña. Y el Padre Cabaña es una persona que yo admiro mucho por el entusiasmo, la energía, el conocimiento, el arrastre, o sea, esa es la persona que nosotros necesitábamos. Y de ahí que comenzamos a hablar con él y comenzó a surgir esto que es recién el inicio, ¿no? Pero los proyectos que tenemos con el Padre son grandes, son grandes y yo le creo 100% capaz de que nosotros vamos a cumplir todo porque es ayudar al pobre, al enfermo y al necesitado. Es un voto que hicimos nosotros de la Orden. Y acá le tenemos al Padre que sin él no sé qué hubiésemos hecho porque cada uno de nosotros está con su actividad, sea laboral, estamos haciendo el Entonces es alguien que tiene y su arrastre es. Y siempre se dijo
doña René, y a la gente que nos está acompañando, de que no existe la casualidad. Siempre existe la situación por algo. Se crea, se sucede, se manifiesta por algo. No pasa por pasar, siempre tiene una razón. Y hoy entendemos así, de que si bien es cierto, todo el esfuerzo también que el padre Víctor Luis Cabañas se ha puesto, se ha abrigado, porque nos contó de que estuvo muchos años por Israel preparándose, que yo creo que uno de los pocos, ¿verdad?, que ha tenido esa bendición, esa excelencia, porque a veces sentimos hasta envidia, ¿verdad? Pucha, como un sacerdote sabe tanto, cómo conoce idioma, el hebreo, el griego, qué sé yo, todos los idiomas que en este caso tienen que ver con este sentimiento espiritual muy entregado a Dios, ¿verdad? Entonces, realmente hoy lo tenemos aquí con nosotros, como usted ya con alegría lo menciona, y que de verdad también a nosotros nos contagia, ¿verdad? Así es contagiante, esa es la palabra. Sí, su arrastre es contagiante y estamos muy contentas. Sí. Estamos muy contentas y creo que con este programa vamos a llegar a muchos más y entusiasmarle a los otros también. Por supuesto. Es tan, no sé cómo expresar, tan satisfactorio poder ayudar. Sí. El darle a alguien algo, a veces la satisfacción es más el que está dando, ¿no? Así mismo, así. Sea visitando a un anciano que está solo, o sea, hay tantas formas de donar su tiempo ayudando. Claro que sí. No, justamente no hacía mucho que se me cruzó ahí a la vista, como dice, un aspecto que hablaban del diezmo, y que para algunos era una forma de engrandecerse personalmente y que para la iglesia no es así, ¿verdad? Ese diezmo es para los que necesitan, como lo acaba usted de mencionar, ¿verdad? Para los que sufren, para ese remedio, para esa comida, ¿verdad? Para esa herramienta para llegar donde ellos estén, ¿verdad? Porque hay lugares donde difícilmente uno alcanza a llegar para por lo menos apaciguar o darle esa palabra de aliento, ya que hay muchos prójimos que están en la necesidad, no solo de trabajo, sino también necesitamos esa orientación, ¿verdad? Y es lo que ocurre, hay mucha gente que tiene cierto poder, ciertas condiciones en materia económica, pero estamos viendo de que hay cierto vacío en ese compromiso, hay un vacío en el aspecto espiritual, ¿verdad? Que solamente al parecer se muestra como una pantalla o como un maquillaje, ¿verdad? Yo creo que el poder real está en esto, en la riqueza espiritual, en saber cómo acercarse y tenerle al prójimo y no ser la herramienta para utilizar al prójimo. Eso es lo que se suele ver, y esto a mí me llamó mucho la atención porque evidentemente ese diezmo es para dar vuelta y alcanzar a mucha gente. Yo creo que en nuestro país últimamente hay muchos compatriotas, hermanos que están pasando por momentos muy difíciles. He visto el otro día a los hermanos indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Ellos están a la de Dios que es grande, con este calor de 44, 45 grados, ahí en el sol, sin tener un alimento, ¿verdad? Pidiéndole al automovilista que pasa una monedita. Y esas son cosas, por ejemplo, que de verdad a uno como un ser humano, simplemente, ni sin usar ningún tipo de bandería, ni política, ni nada, eso no tiene nada que ver. Pero ver a un ser humano así es lamentable, y lo tengo que decir, ¿verdad? No lo digo con intención de criticar a nadie, sino aquí lo que yo solamente expreso es ver así a unos prójimos en un estado total de dejadez, de abandono, donde debiéramos ser un poquito más solidarios. Y ahí noto de que la iglesia se acerca con una bolsa de
de galletas, de alimentos, siempre haciendo eso, ¿verdad? En compañía también de la orden, que eso es lo que ustedes también trazan, ¿verdad? Así es. Y bueno, ojalá que todo esto siga creciendo, doña René. Yo creo que usted tiene un espíritu altruista también, ¿verdad? Por eso que hoy aquí nos acompaña, ¿verdad? Nos da estas expresiones, ¿verdad? Y no nos olvidemos de los ancianos. También. Esa soledad. Ahora, yo le tengo un cariño muy grande a los ancianos. Hace años me dedico, soy voluntaria en algunos hogares. Esa soledad. Y son personas que han dado quién sabe cuánto de su vida, han dedicado y están un poco olvidados, viven solos. Entonces, así como algunos tienen una vocación para trabajar con los jóvenes, a mí me gusta con los ancianos. Son historias, especialmente hay ancianos extranjeros, solitarios, indigentes en parte, que yo digo, cuéntenme un poco su historia, cómo vinieron. Una señora que la cuidé hasta su muerte de Lituania. ¿Cómo viene alguien de Lituania huyendo de la Segunda Guerra Mundial? En fin, unos cuantos que yo digo, qué rica en historia es escucharle a un anciano. Sí, y qué bien la haces escuchándole, porque él vive, o ella, vive otra vez ese momento que está comentando, ¿no? O sea que hay tantas cosas que uno puede hacer con los jóvenes, con los indígenas, con los ancianos, o sea, con los solitarios, pero hablo más que nada con los ancianos. Es cierto, es muy cierto, sí. A veces eso también, y nos olvidábamos, obviamente, ¿verdad?, de las personas de la tercera edad que están en situación de abandono. Sí, hemos visto muchas veces esto, y bueno, yo creo que hoy día tenemos esta puerta ya que se ha puesto ya a merced de todos y cada uno de los que hoy nos están acompañando, y creo que vamos a lograr poco a poco, en la medida del soporte que tengamos de esta enorme audiencia que hoy nos está dando su tiempo, su preferencia por vernos, por escucharnos un poco y por saber de qué se trata, ¿verdad? Sí. Y como ya les decía, es un canal que va a estar a disposición de miles y miles de conciudadanos, de gente que a lo mejor hasta vamos a traspasar la frontera, ¿verdad? Otorgando siempre esa alegría, ese amor, esa sensación de cambiar un poco las cosas. A veces cuando nos quedamos ahí y no nos sale eso que queremos, entonces tenemos que cambiar la actitud para llegar a ese objetivo, ¿verdad? A veces cuesta, pero a través, por ejemplo, de este programa, capaz que uno dice, ahí voy a ir, ahí voy a apoyar, sí. Ahí voy a hacer sí, algo. Seguro. Así que espero que tengan, o estoy segura que van a seguir teniendo éxito y historias para contar que pueden ser muy interesantes. Así mismo. Historias para contar tengo muchísimas. Bueno. Ganas para hablar no me faltan. ¿Y tiene alguna historia para contarnos? Y yo puedo contar una cortita. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a establecer brevemente una pausa. Dale. Y después venimos con esa historia, ¿le parece? Okay, así se prepara bien. También toma un poquito de agua, un poco de combustible. Bueno, mi querido Arnaldo, ¿qué te parece si establecemos brevemente un paréntesis aquí en este prólogo de Ñande Yarañe TV, el primer canal católico? Y venimos en un segundito. Gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy bien, de vuelta ya estamos aquí en este prólogo por Ñandeyara en TV, 24 horas en la que vamos a acompañarles, el primer canal católico del país. Y en este prólogo estamos aquí con la señora René, representando a la Orden de Malta, que también tiene su incidencia, tiene también esa plataforma, ese cimiento para con este proyecto que hoy está haciendo toda una realidad. Y bueno, quedamos en que nos iba a manifestar una historia, así es que esperamos la historia, doña René. Cuente sin ningún problema y sin ninguna censura. ¿Cómo no? Adelante. Muy bien. En el año 71 vino un embajador de la Orden de Malta que era alemán. Ajá. Y en Alemania es muy famosa el servicio de emergencia de la Orden de Malta. Ajá. Es enorme, tienen helicópteros, tienen ambulancia, completísimo. Entonces este embajador soñó de que acá en Paraguay se podría hacer algo y contrató al que después iba a ser mi marido. Lo contrató para que abra un poco la posibilidad. Entonces mi marido recorrió, buscó el lugar y encontró entre Ruta 1 y Ruta 2 está la policía caminera. Uh-huh. Exactamente detrás un terreno ideal porque habían muchos accidentes. Ajá, ajá. Y el acceso a Asunción era angosto. Estoy hablando del año 1971. 71. Entonces, un accidente que sucedía tardaba hasta llegar lo que era antes primero auxilio. Sí. En la calle Constitución y Petirosa. Sí. Bueno, lo que sí compró ahí y trataba de hablar con el ministerio, con el ministro de Salud para ver cómo podían hacer una unión, digamos, entre la Orden de Malta y el Ministerio de Salud. Pero el ministro estaba de viaje, el ministro estaba ocupado, el ministro no le podía atender, pero él no perdía la esperanza y ahí, digo yo, puso la mano Dios. En un viaje que el ministro de Salud, Adán Godoy Jiménez en ese entonces, venía de Encarnación, Ruta 1, se accidenta. Se accidenta, nada grave, pero se accidenta y el vehículo va a la cuneta. Ajá. Contusiones, un poco de cosas. Bueno, el chofer sale del auto, enseguida trancada, todo el mundo quería ver qué pasó ahí, un auto en la cuneta. Bueno, y este pobre señor, en ese entonces no disponíamos de celulares, y de que alguien en la Ruta 1 tenga un teléfono era todo un tema. Bueno, por fin consiguió comunicarse con el Ministerio de Salud y tardaron horas en venir a rescatar al ministro y ahí sí él se dio cuenta que había que escucharle un poco a este señor que vino de Alemania y así comenzó en ese entonces el Servicio de Emergencia Malta, SEMA conocido como SEMA, Servicio de Emergencia Malta, y sí hubo un convenio con el Ministerio de Salud más la Orden de Malta. La Orden de Malta tuvo después los voluntarios que tenían que hacer pasantía en primero auxilio, pasantía en la Cruz Roja, porque si los voluntarios con los doctores que tenían 2 ambulancias y 2 motos totalmente equipadas, porque a veces
la ambulancia no llegaba, porque nuestras calles eran angostas. Entonces no llegaba la ambulancia y con la moto llegaban al herido, le preparaban hasta que la ambulancia podría retirarlo. Y fue realmente un éxito porque el ministerio puso doctores, insumos. Y la Orden de Malta, los voluntarios muy bien equipados. Un día vamos a mostrar fotos del trabajo y donde mucho trabajaron estos voluntarios en esos años, en el 8 de diciembre. No, todavía no estaba, digamos, el Estado en toda la ruta, había muchos accidentados, partos por el camino y los voluntarios tuvieron que aprender a hacer un parto en medio de la nada. O sea que hay tantas historias de cómo comenzó a trabajar con el voluntariado, ¿no? Y fueron en ese entonces, 3 años después nos trasladaron a otro país. Eso quería contar, porque así vino a caer. Así sucedió esto, ¿verdad? La embajada ya estaba, pero la embajada tiene conexiones con otros países, pero trabajar con voluntarios, con doctores, eso fue el inicio en el año 1971. Claro, y la embajada tiene otras funciones. Totalmente. Y ustedes obviamente se abrían a otras funciones también, así es que, y bueno, ¿cómo son las cosas, verdad? Cuando va a ser, cuando llega a ser, cómo de verdad suceden las cosas, porque tanto que uno va, hace ese lobby, espera, está ahí, tiene paciencia, horas y horas, y a veces el que debe de recepcionar, aunque sea escuchar un poquito lo que trae ese que es diminuto aparentemente, ¿verdad? Porque siempre se dice que Dios se vale de ese más chiquitito para llegar allá arriba. Y justamente fue más o menos esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se ha tejido todo esto al final, ¿verdad? Para que la Orden de Malta pueda tener entonces también su participación en circunstancias, y cuántas vidas y cuántas situaciones ha tenido en su haber desde entonces, ¿verdad? En ese trayecto, porque sabemos de que hasta hoy en día los accidentes suceden en la carretera por A, B, C, D motivo, ¿verdad? Siempre es un riesgo y si no tenemos todas las reglas técnicas del vehículo y nosotros mismos a veces ni nos ponemos el cinturón o no ponemos las luces que hay que utilizarlas últimamente ahora para ir por la carretera, bueno, y sucede. Pero entonces ya sabemos que hay también en ese trayecto o en los trayectos de las carreteras del país, entonces siempre un servicio para socorrer un poco a las personas heridas. Bueno, doña René, estamos contentos por su presencia con nosotros en este prólogo, como le hemos denominado, como es dado en llamar, ¿verdad? Aquí a través de Ñandillara Ñe TV. No va a ser la última, yo le aseguro y le vuelvo ya a invitar porque vamos a seguir con las historias y por sobre todo para ir también enriqueciendo un poco a la teleaudiencia, ¿verdad? De todo esto que ustedes, y siempre veíamos, ¿verdad? ¿Por qué será? Como usted acaba de, como al principio dijo, estos eran militares, ¿qué traen, verdad? ¿Verdad? Siempre uno tiene una idea un poco no tan ajustada, ¿verdad? A la situación, pero la iremos mostrando, iremos hablando, estaremos con tantas cosas que desde luego va a enriquecer y seguramente va a ir notando de que algunas cosas no eran tan así como a lo mejor se pensaba, ¿verdad? Pero por de pronto la Fundación, la Orden de Malta, que hoy así nos cede este espacio para que usted nos pueda tener ahí en su casa a través de su televisor o tal vez del celular, nos pueda estar copiando, es gracias a la Orden de Malta, a quienes le damos así en representación de doña René, muchísimas gracias y que el Señor siempre les siga dando bendiciones, les siga iluminando y por sobre todo les siga protegiendo de todo mal porque los necesitamos. Tienes razón, yo sí que tengo que agradecer porque a través de ustedes se va a ir conociendo la actividad, como yo comenté recién, cómo comenzó, porque en ese momento era necesario. Hoy hay muchas, hay ambulancia, el Estado también tiene muchas, cubriendo todas estas necesidades, así que ahora nos volcamos a los jóvenes. Ajá. Y a través del Padre Cabaña, de ustedes,
podemos llegar a los jóvenes y hacer otra actividad. O sea, esta necesidad de apoyar e incentivar a los jóvenes me parece espectacular. Sí. Por eso que yo agradezco que Dios nos mandó al Padre Cabañas, porque acá yo estoy seguro que vamos a poder hacer muchas cosas. Muy bien. También le agradezco esta invitación. Muchas gracias a usted por venir, muchísimas gracias por venir. Y le invitamos a brindar con un poquito de agua. Yo creo que ya como le dije a las demás señoras también, vamos a vender con agua bendita ya para bendita, que tengamos. Y también brindando con usted, señora, por estar con nosotros en este prólogo de Ñandeyara Ñe'e TV, que desde luego estamos con muchas ganas, con mucha fe, con mucho espíritu, con mucha energía de avanzar en el trayecto ya desde este inicio. Así es que este brindis de este líquido tan vital como el agua, que hace falta, ¿verdad? Últimamente llueve muy poco y tenemos un intenso calor. Bueno, aquí así lo vamos a hacer, y en favor de ese sentimiento, en favor de esas ideas, y también por sobre todas las cosas de que usted nos siga dando su gran apoyo. Salud, y venimos enseguida, como es natural, con más prólogo a través de Ñandeyara Ñe'e TV, a través de todo esto que estamos haciendo de corazón. Adelante, mi querido Bernal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy bien, señoras, señores, aquí estamos para ir de a poco concluyendo con este prólogo, es decir, llegamos al epílogo, ¿verdad?, de todo esto que hemos tenido la satisfacción, la alegría de iniciar, de comenzar, de tener esta presencia, la primera en forma, digamos, oficial a través de Ñandeyara Ñe'e TV, a través de YouTube, el canal que nos va a estar siempre dando la oportunidad de compartir numerosas experiencias, ir aprendiendo, tantas cosas que se están tejiendo, que se sienta más cómodo nos pueda tener y pueda realmente acompañarnos, ¿verdad? Y por sobre todo, insistimos un poquitito también en ese granito de arena, ¿verdad? No pedimos mucho, pero va a ser mucho para nosotros porque vamos a seguir dándoles más opciones, vamos a tener a
a más personas profesionales también dentro del canal para que podamos contar con emisiones también interesantes, en vivo, en exteriores, en tantas cosas. Así es que gracias, muchísimas gracias, realmente iniciando por el padre Víctor Luis Cabañas, que así nos ha dado la oportunidad hoy de estar aquí. Él estuvo con nosotros al comienzo de este prólogo, estuvieron las protagonistas, las mujeres paraguayas, como siempre con toda esa fuerza, ese sacrificio, esa entrega. Y por último, la representante de la Orden de Malta, que así nos ha cedido su espacio también para que todo esto sea así real. Y a la gente que ha hecho posible, ¿verdad? Porque si bien aquí estamos nosotros delante de ustedes, pero detrás de esa cámara, detrás de esos cables, están los que han hecho posible realmente que estuviéramos así, ¿verdad? Delante de ustedes. Me refiero a Arnaldo Bernal, a Andrés, que también ha tenido una participación muy dinámica. En fin, a tanta gente que ha puesto su granito de arena para que esto sea toda una realidad. Muchísimas gracias de corazón para ustedes, muchísimas gracias realmente. Y gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de celebrar un día más en nuestras vidas, por ricas bendiciones que nos da a diario, por el trabajo, ¿verdad? Por la salud, por tantas cosas que las recibimos, por los amigos, ¿verdad? Realmente, muchísimas gracias y a ustedes que desde luego también así nos ha brindado esta compañía. Bueno, ponemos punto final. En momentos más llega la celebración eucarística con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les deseamos un buen día, que Dios nos bendiga, nos ilumine y nos guarde de todo mal y hasta en cualquier momento. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de